¿Cómo me va a decir que es un demonio si yo vivo un ángel? Venga para que mire conmigo 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, alabado el nombre del Señor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Cómo se disfraza? Como ángel de luz. Ah, pero eso es el diablo, pero solo él. No, también los que le sirven a él, los demonios, los ministros de él. ¿Qué dice la Biblia en el verso 15? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así de que, ¿de dónde sale la idea entonces de aceptar ese libro de Moroní? Yo recuerdo que yo asistí al templo mormón y a mí mis líderes me enseñaron que era importantísimo que nunca dejáramos de llevar el libro de Moroní, el libro de Mormón. Y recuerdo que leíamos más el libro de Moroní, el libro de Mormón, que se lee más este libro. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que Dios les había revelado que era necesario que de los dos libros se volviera un solo libro. Porque no podían ser ya más uno por aquí y otro libro por allá, sino que los dos libros serían ahora uno solo. ¿Cómo van a revolver ahora uno solo cuando uno dice una cosa y el otro dice otra? ¿Qué revoltillo es ese? ¿De qué versículos se agarran los mormones? ¿Te quiero decir que tú que eres mormón? ¿Sabes en qué versículos se basaron ellos? Se basaron en este versículo, míralo, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 20. Vino mi palabra de Jehová diciendo, bueno, viene una explicación un poco larga, pero mira el verso 17, hablando de dos naciones, y dice en el verso 17, júntalos luego, ¿qué dice aquí? El uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo ¿en qué? En tu mano. Ah, entonces dicen, ve, que aquí sí dice que de los dos libros vamos a volver uno solo, y lo voy a tener ahora en la mano. Pues quiero decirte que eso hace referencia cuando el Señor dice en el versículo 22, aclara. ¿Qué dice en el versículo 22? Y los haré una nación. ¿Los haré qué? Una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán ¿qué? Dos naciones. ¿A quién se refería entonces? A dos naciones. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, reunidos ahora como uno solo. La salvación para los israelitas, la salvación para nosotros, los gentiles. De los dos hará el Señor un solo pueblo. Y ellos lo han combinado diciendo que será un solo libro. Queda lo último. Ellos dicen ahora que es necesario hacer muchas obras para ganarse la salvación. Que sí, que el Señor salva por la gracia, pero que no es suficiente la gracia, que es necesario ganarse, alcanzar la salvación haciendo obras. Yo les voy a predicar lo que dice la palabra. La Biblia dice que no solamente uno debe obrar por la gracia, eso es cierto, porque la fe sin obras está muerta. Que se deben hacer obras, pero de creer que yo me voy a salvar por hacer obras, eso es pecado. Lo único que salva es la sangre de Jesucristo. Es lo que limpia tu vida, lo que limpia tu familia, lo que limpia tu hogar, tu matrimonio. Es deja que caiga la sangre de Cristo sobre tus hijos. Ora por ellos, trabaja porque en tu casa haya consagración, haya santidad y verás el cambio en tu familia. La sangre de Jesucristo es lo único que puede cambiar. Hay familias que de una u otra manera se han estado esforzando en hacer buenas obras, que el psicólogo, que educar al niño así, que educarlo aquí así, pero todas esas obras, cuando los muchachos crecen, ¿dónde quedaron todo eso? ¿Qué pasó con el que yo llevaba bien formado? Se necesita la sangre de Cristo para cambiar la vida de una persona. Alabado el nombre del Señor. Y terminamos con esto. Dicen ellos que es necesario bautizarse por los muertos. Bautizarse por los muertos. ¿De dónde sacan ellos eso? Como ellos dicen que hay un mundo de los espíritus, y cuando Jesús iba a morir, le dijo al ladrón que estaba junto a él, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es cierto. El paraíso se llevó a ese ladrón arrepentido, no era religioso, ni mormón, ni en ninguna religión. Se hizo cristiano porque recibió el verdadero Jesucristo y se fue para el cielo. Pero ellos dicen que la palabra paraíso ahí no es paraíso, que es el lugar de los muertos. Entonces ellos dicen que como hay un lugar, un mundo de los muertos, un mundo de los espíritus, entonces dicen que todas las personas, y han cambiado la palabra paraíso por mundo de los espíritus, todas las personas dicen que van al mundo de los espíritus donde antes estaban.
nosotros no estábamos nunca en el mundo de los espíritus. Vinimos aquí y aquí tuvimos un espíritu nuevo. Por eso ellos dicen esto que me parece a mí terrible. Ellos dicen, el mundo de los espíritus, allá se fue Jesús a predicarle a los espíritus encarcelados. Y sí, Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Pero a cuáles espíritus? A los espíritus de los antiguos profetas, de las personas que creyeron en Dios, pero que no habían recibido la promesa todavía de la redención perfecta por la sangre de Cristo. ¿En dónde estaban? En el paraíso. Un lugar que quedaba más arriba del infierno, porque no estaba en el infierno, estaba en el cielo. Y allá iban las almas de las personas, todas del Antiguo Testamento. Hasta que Cristo vino. Cuando Jesucristo vino, Él fue, bajó, como dice la Biblia, al infierno, pero no para ser condenado. Bajó a ese lugar y a todas las almas que estaban allí, en ese paraíso temporal que Dios había puesto, porque no había muerto todavía el Redentor de la humanidad, les dijo, yo acabo de morir por ustedes. Vengo a traer la victoria por mi sangre preciosa. Les predicó a ellos que Él era el Salvador, que Dios les había prometido en la antigüedad. Y dice, y llevando, dice, cauta la cautividad. Él se va a esas personas. Se la llevó allá, al paraíso donde están, y se la llevó allá. No estaba ahí, porque esto todavía no había. Es tan cierto que ese lugar estaba aquí, que el libro de Lucas habla en el capítulo 16, el versículo 19 en adelante, la historia de un hombre que estaba en el infierno, en llama y tormento, siendo atormentado en el infierno. Y le decía a alguien que estaba en el paraíso, le decía, alguien, permite que esa persona llamada Lázaro moje su dedo en agua y venga y toque mi lengua, porque estoy ardiendo, estoy reseco, atormentado en esta llave. Y dice que mirando desde ese lugar, le dijo, no señor, los que estamos aquí no podemos pasar allá, ni los que están allá pueden pasar aquí. Es decir, se podían de alguna manera comunicar, había una visión entre los que estaban aquí y los que estaban allá. Eso existió, pero cuando Jesús bajó, se llevó a todos ellos y lo llevó a la eternidad. Entonces ellos se han agarrado de eso y dicen, ve, se da cuenta que todos los espíritus pueden predicar. Y entonces todos los predicadores que se han muerto están predicando ahorita a la gente que está muerta. Es decir, están diciendo que una persona se puede salvar después de la muerte. Pero no, la Biblia dice, y solo le es dado al hombre que muera una sola vez, y después de eso, el juicio. ¿Y dónde quedaban los espíritus predicando abajo? Si el que se murió, dice la Biblia, allá está muerto, o en el cielo o en el infierno, no hay vuelta de hoja. Y entonces dicen ellos, bueno, y entonces como se ponen a predicarle, ellos creen y reciben a Jesucristo y se convierten en unos mormoncitos allá. Y entonces ya los predicadores les han predicado el Evangelio, pero les falta todavía una cosa. Y que como la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado, entonces ¿cómo les vamos a bautizar si están ahí? Entonces pues ahí abajo necesita que alguien se muera. Y como ya están muertos, entonces los que estamos aquí arriba, los mormoncitos, tenemos que irnos a bautizar por los nombres de los que ya murieron, porque allá abajo solo les podrá estar predicando, pero lo único que levanta el bautizo. Entonces van, que buscan en los periódicos la lista de la gente que ya ha muerto. Y comienzan todas las semanas un rito satánico. ¿Por qué satánico? Que parezca de Dios. Eso es satánico. Está prohibido que se bautice una persona por los muertos. Entonces ellos, yo cuando estaba en el y usted ya consiguió los auditores, no consiguió los muertos. Yo voy a bautizar por los 14 muertos. Yo soy un punto que se bautiza por los muertos.